Bienvenido mi gente a una nueva toma más, con una asignatura nueva más. Vamos a ver, vamos a empezar, perdona que sea así de narcisista, presentando el trabajo que yo hice sobre el cortijo jurado, porque me viene de perlas para lo que vamos a hablar ahora, que son esas entidades, esos fantasmas, esas cosas que os gustan esotéricas. ¿Qué pasa? Que yo hice un estudio del cortijo jurado, básicamente para desmentir todo lo que se decía, la leyenda que se guardaba detrás y rescatar la verdad de la leyenda, porque sí había una serie de verdad, ¿sabes? Y es que esos túneles estaban, pero claro, porque comunicaba la casa de Lario con los Heredias. Y eso se hacía antiguamente mucho, sobre todo en las épocas de guerra, etcétera. Y más dos familias que se llevaban muy bien. Ya presentaré la historia detenidamente cuando empecemos el especial. Y a lo que iba es eso, que había parte de verdad, parte de mentira, se le adornaron una historia que no se le tenían que haber adornado. Y se hicieron varios estudios esotéricos. Uno muy famoso lo tenéis con el de cuarto milenio Iker Jiménez, o tercer milenio, ya no me acuerdo bien, pero me parece que los dos, que es que el cortijo jurado tira mucho. Y es una casa, un cortijo, donde que se ubica en Campanilla, que dicen que hay fantasmas y que hay cosas. Y yo, claro, pues decía, por ejemplo, los estudios psicofónicos de la psicofonía que sacó Iker Jiménez. Pues yo ponía en el estudio, no, mira, esa prueba no me vale, porque Iker Jiménez atrayó al cortijo, a todo el pueblo de Campanilla, estaba ahí con moto, con coche, con todo. Y eso hace un eco que no veas. Entonces no puede. Los que dicen, no, es que hay una ventana, es que ha sonado una ventana. Joder, hijo, el cortijo tiene, no sé si 365 o más de 365 ventanas. Lo raro es que no te suene una. Entonces el estudio tiene que estar muy controlado. No vale ir a un lugar inmenso y tener un pequeño artefacto. Bueno, a todo esto, lo que quería decir es que justo después de hacer el estudio, que básicamente desmentía un poquito parte del mito, aunque sí es verdad que dejaba líneas abiertas, esto es raro, no sé qué explicación tendrá y lo pongo ahí. Si alguien quiere ver el trabajo, lo subiremos al Facebook y vamos
para bingo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que es que ya pierdo el hilo. Es que cada profesor es un mundo, yo soy un pajarraco, una urraca mala, un médico de la Edad Media nefasto. Y se me olvidan las cosas. Ya es que ya la neurona la tengo que no ver. Tenéis que ver nada más que donde vivo. Esta es nuestra aula. Esto es nuestra aula. ¿Por qué? Joder, porque habrá que hacer Ouija, habrá que hacer un montón de historias, desvelando, quitando el mito y poniendo la parte científica. Es decir, lo que salga en la Ouija, vamos a analizarlo, vamos a ver qué pasa, qué energía, qué pasa en el ambiente, tiquitaca salina, y todo eso es lo que vamos a... lo que vienen siendo fantasmas, no simplemente fantasmas. Y eso que me di cuenta cuando acabé de hacer el estudio, porque dio la casualidad de que me vino la revista Interview y me dijo que me lo quería publicar y dije, venga, estupendo, públicamelo. Y me dijo, tú tienes entrevistas de gente, etcétera, que después no me la pidieron. Yo le dije que sí, pero era mentira, no tenía ninguna. Lo que hice fue, nada más que le colgué el teléfono, al día siguiente me fui para Campanilla y le pregunté a gente. Y madre mía lo que había ahí. Madre mía lo que había ahí. Gente que había trabajado en la casa, gente que conocía muy bien el entorno de los Jerez. Bueno, pues todos coincidían con que ahí pasaban cosas. Y dije yo, esto no es normal. A mí yo no puedo tener unos resultados y el pueblo entero dice otra historia. Aquí algo está pasando. Y como ya está prohibido, no se puede entrar a Cortijo Jurado, porque lo han restaurado y es de otro, total, que no, que ya está prohibido. Y además, anteriormente también estaba prohibido porque se ponían vigilantes, se ponía vigilancia para la obra. Así que, lamentándolo mucho, no se va a poder sacar conclusiones fuertes y que dé para una docuserie científica fuerte. Eso no se va a poder. Pero se me ocurrió que aquí, en la Orden de la Ermita de la Campiñuela, sé que tenemos un fantasma porque cuando yo tenía 6 o 7 años, me pasó una cosa que estaba aquí, o sea, este lugar donde nos encontramos es la casa de Sebastián. Sebastián era, su familia era la encargada de cuidar la ermita. Y entonces, por ley, se le cedió esto de aquí por tantos años que llevaban viviendo en este hueco. Y entonces era el que lo cuida, era el guardián. De ahí que se forja en honor a él también la orden de la ermita, ¿sabes? El que protege a la escuela ermita. Y además, casualidades de la vida, que también le gustaban mucho los temas esotéricos, porque era el curandero del pueblo. La gente venía aquí, le quitaba los males o lo que él hiciera y se iba. O sea, qué mejor sitio para hacer. De hecho, no sé si lo habéis visto en el vídeo de presentación, yo eso no he tocado nada. Yo lo único que he tocado de aquí era un colchón que había en el suelo, que sale en el vídeo de presentación, que alrededor le meto fuego y tal. Pues ahí lo que había era un colchón, que de hecho está ahí. No te vayas tú a creer que yo he tocado nada. Para que este sea nuestro sitio de grabación. ¡Qué poca vergüenza te has metido en una casa que no es tuya! Sí, me metí en una casa que no es mía, pero te digo una cosa, esto es un nido de ratas, esto es un nido de historia, que ya que estoy aquí desparasito un poco lo que sea, porque le podemos meter una multa al nota ese. Porque es que, os explico. Sebastián tiene un hermano y una hermana. Sí, el hermano se fue a Inglaterra, desapareció, no quiso saber nada. Y la hermana está ahí. Para vendernos esto, necesita el permiso de los 3 hermanos. O sea, perdón, de los 2 hermanos. ¿Qué pasa? Que el desaparecido nunca aparecía y Sebastián recientemente pues ha fallecido. O sea, que más me como pulga, rata, etc. Pues no, pues ya que tenemos esto, lo desinfectamos. El hecho de que yo vaya habitando, que tenga el habitáculo aquí, hace que pueda desinfectarlo y que habéis visto lo pegado que está mi casa. Y que se lleven una serie de higienes para que no perjudique a mi familia. Y con esa excusa, pues,
ya tengo cuchitril para poder grabar legalmente sin que me toquen las narices. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Oh, me pica todo. Que con el vídeo de presentación se me han quemado unos pocos de pelo. ¿Por dónde iba? Que ya se me va el pistón.